Muy bien, empecemos. Número 12. El ajuste perfecto. Las constantes fundamentales. Debajo de cada átomo, de cada estrella, de cada pensamiento que has tenido, existe un panel de control, no metafórico, literal. Un conjunto de aproximadamente 26 números conocidos como las constantes fundamentales del universo, la masa de un electrón, la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz, la densidad de la energía oscura. Nadie los eligió, nadie los derivó de una ecuación más profunda, simplemente están ahí, grabados en el tejido de la realidad como si alguien los hubiera escrito antes de encender el interruptor, como parámetros iniciales de una ejecución. Y aquí comienza el problema. Estos números no tienen ninguna razón teórica para ser lo que son hechos brutos del cosmos. Pero si cambias cualquiera de ellos, aunque sea una fracción imperceptible, todo se derrumba. Si la fuerza nuclear fuerte fuera apenas un 2% más intensa, los protones no podrían formarse. No habría átomos, no habría materia. Si la constante cosmológica fuera más grande en una parte en 10 elevado a 120, el universo se habría expandido tan violentamente que ninguna galaxia habría tenido tiempo de formarse jamás. La precisión necesaria para que nuestro universo exista es equivalente a lanzar un dardo desde la Tierra y acertar en una diana del tamaño de un átomo ubicada en el borde del universo observable. No es una exageración poética, es el cálculo real. ¿Por qué estos números tienen exactamente el valor que necesitan para permitir que exista la vida? Hay 3 respuestas posibles. ¿Una coincidencia de proporciones absurdas? ¿Un multiverso donde existen todos los valores posibles y nosotros vivimos en el que funciona? ¿O que alguien los fijó deliberadamente? Que nuestro universo tiene parámetros de configuración porque fue diseñado, construido y ejecutado por alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y cuando miras esos 26 números, la posibilidad de que sean accidentales empieza a sentirse cada vez menos cómoda. Número 11. El efecto observador. La realidad que solo existe cuando la miras. En 1801, Thomas Young realizó un experimento que debería haberse mantenido en silencio, porque lo que demostró es demasiado perturbador para el mundo en el que creemos vivir. Tomó una fuente de luz y la disparó a través de 2 rendijas paralelas sobre una pantalla. Si la luz fuera una partícula sólida, verías 2 franjas iluminadas, una detrás de cada rendija. Pero lo que apareció fue un patrón de interferencia, franjas alternadas de luz y oscuridad que solo ocurren cuando una onda pasa por las 2 rendijas al mismo tiempo. Entonces los científicos intentaron ver por cuál de las 2 rendijas pasaba cada fotón individual, pusieron detectores, y en el momento en que lo hicieron, el patrón de interferencia desapareció. Los fotones comenzaron a comportarse como partículas, como si supieran que los estaban mirando. El experimento ha sido repetido con electrones, átomos e incluso moléculas orgánicas complejas. El resultado es siempre el mismo. Cuando nadie mira, la partícula existe en una superposición de estados posibles, en todas partes y en ninguna parte. Cuando algo la observa, colapsa en una posición definida. La realidad, a nivel cuántico, no existe de forma concreta hasta que es medida. Piensa en lo que eso implica desde la perspectiva de una simulación. En un sistema computacional eficiente, no calcularías el estado de cada objeto de forma permanente, solo renderizarías lo que está siendo observado en cada momento. El resto permanecería en superposición, sin procesar, conservando recursos. El comportamiento cuántico que desconcertó a los físicos durante un siglo podría ser exactamente lo que esperarías ver en un universo simulado que optimiza su propio procesamiento. La naturaleza parece estar ahorrando recursos cuando nadie la mira, y eso es mucho más inquietante que cualquier ecuación. Número 10. El píxel del universo. La escala de Planck. Existen límites en la naturaleza. El cero absoluto es la temperatura mínima posible. La velocidad de la luz es la velocidad máxima. Pero hay otro límite que casi nadie menciona fuera de la física teórica: la longitud de Planck. Es la distancia más pequeña que tiene significado físico, aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. Por debajo de esa escala, el espacio mismo deja de comportarse de forma coherente. Las ecuaciones se rompen, el tiempo y el espacio pierden su sentido habitual, el universo tiene una resolución mínima, no se puede hacer zoom infinito en la realidad. El tejido de la existencia aparece granulado, pixelado, discreto. Si vivieras dentro de una simulación computacional, exactamente esto es lo que encontrarías. Cualquier sistema digital tiene una resolución finita, hay un límite al detalle que puede representar. Los gráficos de un videojuego se ven perfectos desde la distancia normal, pero si te acercas lo suficiente, encuentras píxeles, bloques de color, la arquitectura del sistema mostrándose sin querer. El universo tiene exactamente ese comportamiento. Desde nuestra escala de observación, todo parece continuo y fluido. Pero a la escala de Planck, la realidad se vuelve granulada de una manera que ninguna teoría ha podido explicar satisfactoriamente.
Algunos físicos han calculado que si el espacio-tiempo es una cuadrícula discreta, la información que puede contener tiene límites precisos. Y esos límites coinciden sospechosamente con los principios del procesamiento digital de información. La realidad tiene píxeles. Y el hecho de que no podamos ver más allá de ellos podría no ser un límite de nuestra tecnología, podría ser un límite del sistema que nos contiene. Una frontera que el propio sistema ha codificado para que quienes vivimos dentro jamás podamos ver la arquitectura que nos sostiene. Número 9. El límite computacional. ¿Por qué nada supera la velocidad de la luz? Durante más de un siglo, la velocidad de la luz ha sido la ley más inviolable del universo. Nada puede superarla. Ni materia, ni información, ni señal alguna. Es el límite absoluto de la causalidad. Y toda la física moderna está construida sobre él, pero nadie ha podido explicar satisfactoriamente por qué existe. Desde una perspectiva puramente física, no hay ninguna razón obvia para que el universo tenga un límite de velocidad así de absoluto. ¿Por qué exactamente este número? ¿Por qué esta barrera es inviolable en lugar de simplemente muy difícil de superar? A menos que no sea una barrera física en absoluto, a menos que sea una restricción computacional. En cualquier sistema de procesamiento de información, la velocidad a la que los datos pueden propagarse está limitada por la velocidad a la que el sistema puede procesarlos. Si el universo es una simulación ejecutándose en algún tipo de procesador cósmico, esperarías encontrar una velocidad máxima de propagación. Un límite que no puede romperse porque hacerlo requeriría más recursos de los que el sistema puede proporcionar en cada ciclo de cálculo. No hay forma de forzarlo desde dentro. Y eso es precisamente lo que esperarías si el límite no fuera una ley de la naturaleza, sino una restricción del hardware. La velocidad de la luz podría ser el tick rate del universo, la frecuencia de actualización del sistema, la frecuencia máxima a la que la realidad puede actualizarse. Y todo lo que viaja a esa velocidad, como los fotones, experimenta el tiempo de forma radicalmente diferente, porque en ese marco el tiempo no transcurre en absoluto. Alcanzar el límite computacional del sistema equivale a salir del flujo del tiempo de procesamiento. Número 8. El glitch cósmico, el vacío de Boetes. El universo a gran escala está estructurado. Las galaxias forman filamentos, muros y cúmulos conectados en lo que los cosmólogos llaman la red cósmica. Es caótico pero consistente. La distribución general sigue patrones predecibles que nuestros modelos pueden reproducir, excepto por una región. En la constelación de Boötes, a unos 700 millones de años luz, existe un vacío que no debería estar ahí. Una esfera de espacio casi perfectamente vacía de aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro. En esa región no hay galaxias, no hay filamentos, no hay cúmulos. Solo un silencio oscuro que desafía todas nuestras simulaciones de formación de estructuras cósmicas. Según nuestro modelo estándar, estructuras de este tamaño simplemente no deberían existir. No ha habido tiempo suficiente desde el Big Bang para que la gravedad despeje una región tan enorme. Es como encontrar un agujero perfectamente esférico en una pared de ladrillo sin ninguna señal de que algo lo haya perforado. En el lenguaje de los desarrolladores de videojuegos, esto tiene un nombre familiar: glitch. Un error de renderizado. Una región donde el sistema no generó contenido. Una zona donde el universo fue ejecutado, pero esa sección particular no fue llenada. Los jugadores conocen bien esa experiencia. Caminas hacia los bordes del mapa y encuentras espacios sin textura, zonas donde el motor simplemente no cargó el contenido. El vacío de Boötes podría ser la versión cósmica de exactamente eso, y seguimos sin saber por qué está ahí. Y lo más perturbador no es el vacío en sí. Es la sospecha de que podría haber más errores como ese, invisibles a nuestra escala de observación, esperando a ser encontrados. Número 7. El argumento de Bostrom. Las matemáticas de la trampa. En el año 2003, el filósofo y matemático Nick Bostrom publicó un artículo que debería habernos mantenido despiertos a todos durante semanas. El argumento es deceptivamente simple. Considera 3 posibilidades. Primera, todas las civilizaciones avanzadas se extinguen antes de crear simulaciones conscientes. Segunda, todas las que alcanzan ese nivel deciden no hacerlo. Tercera, vivimos en una simulación. La lógica es aplastante. Si las civilizaciones avanzadas pueden existir y tienen la capacidad de crear simulaciones de mentes conscientes, el número de mentes simuladas en el universo superaría astronómicamente al número de mentes biológicas reales. Una sola civilización avanzada podría crear miles de millones de simulaciones con millones de conciencias cada una. En términos puramente estadísticos, si las simulaciones son posibles y comunes, casi con certeza eres una de ellas. Bostrom no estaba haciendo ciencia ficción, estaba haciendo probabilidad. Y para escapar de esta conclusión, debes creer que ninguna civilización sobrevive el tiempo suficiente para crear simulaciones conscientes, o bien que todas deciden unánimemente no hacerlo.
Ambas opciones parecen mucho más inverosímiles que la alternativa, y la alternativa es que ahora mismo, en este preciso instante, estás siendo renderizado en algún sistema que no puedes ver ni tocar desde dentro. Una máquina que procesa tu experiencia completa de la realidad sin que tengas acceso a sus parámetros ni a sus límites. Número 6. La información como sustrato, la realidad digital. En 1989, el físico John Archibald Wheeler propuso una idea que escondía matemáticas profundamente serias bajo su apariencia filosófica. La resumió en 3 palabras: It from bit. Su propuesta era radical. La realidad física no es primariamente material, es primariamente informacional. No es que la información describa la realidad, es que la información es la realidad. Todo fenómeno físico, toda partícula, toda fuerza, en su nivel más fundamental, es un acto de procesamiento de información binaria. Décadas después, esta idea ha ganado un impulso extraordinario. La mecánica cuántica, en su interpretación más rigurosa, describe el universo no como un conjunto de objetos con propiedades definidas, sino como relaciones de información que se actualizan al producirse interacciones. Las partículas no tienen posición ni spin de forma autónoma, tienen estados de información que se vuelven definidos en el contexto de mediciones concretas. El universo se comporta exactamente como lo haría un sistema de procesamiento de información diseñado con criterios de eficiencia. Tiene una capacidad máxima de almacenamiento por unidad de área, el límite de Bekenstein. Tiene una velocidad máxima de propagación, tiene unidades mínimas discretas. Si tuvieras que diseñar una simulación eficiente desde cero, la construirías exactamente así. La pregunta que Wheeler nunca pudo responder es ¿dónde está el procesador? Y si esa pregunta tiene respuesta, podría no estar dentro del universo que podemos observar, podría estar en el nivel superior, en la máquina que procesa todo esto, en un lugar que, por definición, jamás podremos alcanzar desde aquí. Número 5. El universo holográfico, superficie y profundidad. En física teórica existe un principio que lleva décadas ganando evidencia y que sin embargo la mayoría de las personas nunca ha escuchado porque sus implicaciones son demasiado perturbadoras. Se llama el principio holográfico. Lo que dice, en esencia, es que toda la información necesaria para describir un volumen tridimensional del universo está completamente codificada en una superficie bidimensional que lo rodea. Esto no es metáfora, es una consecuencia matemática rigurosa derivada de la termodinámica de los agujeros negros. Stephen Hawking y Jacob Bekenstein demostraron que la información de un agujero negro no depende de su volumen, sino de su área superficial. Más tarde, Leonard Susskind y Juan Maldacena desarrollaron versiones formales aplicables al universo entero. Lo que esto significa en términos concretos es desconcertante. Podría ser que lo que experimentamos como un universo tridimensional sea en realidad la proyección de información codificada en una superficie de 2 dimensiones. Como un holograma, la profundidad, la extensión, la textura del espacio que habitamos podría ser una ilusión emergente. No estaríamos viviendo dentro de un volumen real. Estaríamos viviendo dentro de la proyección de datos grabados en alguna membrana cósmica que no podemos ver directamente. Y si hay una máquina que lee esa membrana y proyecta la imagen que percibimos como realidad, alguien o algo la construyó. Y lo que construyeron somos, sin saberlo, nosotros mismos. Número 4. Las simulaciones dentro de las simulaciones. La recursión sin fondo. Hoy mismo, en este instante, miles de millones de personas ejecutan simulaciones en sus dispositivos. Modelos del clima, entornos de videojuegos, representaciones físicas de moléculas, inteligencias artificiales que aprenden. Y la potencia computacional se ha duplicado aproximadamente cada 2 años durante décadas. Proyecta esa tendencia hacia adelante 1 millón de años. Las simulaciones que una civilización futura podría ejecutar harán que nuestra realidad parezca un boceto. Simulaciones con físicas completas, con conciencias, con historias propias, con personajes que desarrollarán sus propias computadoras y crearán sus propias simulaciones. Esta es la recursión. No una simulación, capas sobre capas. Cada nivel contiene civilizaciones que crean más niveles, como espejos enfrentados que se reflejan sin fin. En ese escenario, el número de realidades simuladas crece de forma exponencial, mientras el número de realidades base permanece en exactamente 1. La probabilidad de estar en el nivel original se vuelve estadísticamente insignificante. Max Tegmark ha argumentado que si aceptamos múltiples niveles de realidad, la distinción entre simulado y real podría carecer de significado objetivo. Si una simulación tiene sus propias leyes físicas consistentes y sus propias formas de conciencia, ¿qué la hace menos real que el nivel superior? La respuesta incómoda es que nada. Absolutamente nada. Y si eso es cierto, la pregunta de si somos reales deja de tener la respuesta tranquilizadora que buscamos. Número 3. El principio de Copérnico. ¿Dónde estamos en el tiempo?
Nicolás Copérnico nos enseñó que no ocupamos ningún lugar especial en el espacio. La Tierra no está en el centro del sistema solar. El Sol no está en el centro de la galaxia. La galaxia no está en el centro del universo. Cada vez que asumimos que somos especiales, la ciencia nos demuestra que no lo somos. Es el patrón más consistente de los últimos 5 siglos. El mismo principio aplicado al tiempo produce una conclusión igualmente perturbadora. Si existimos en un punto típico de nuestra historia, sin ninguna posición privilegiada en la cronología de nuestra propia civilización, y si las civilizaciones avanzadas pueden durar millones de años, lo más probable estadísticamente es que seamos una civilización joven y primitiva. En los primeros estadios de una historia mucho más larga, combina ese principio con la hipótesis de la simulación. Si las simulaciones son posibles y estamos al inicio de nuestro desarrollo tecnológico, en el futuro de nuestra propia civilización existirán capacidades computacionales que hacen que todo lo de hoy parezca irrelevante. Y si eso es cierto para nosotros, ya fue cierto para las civilizaciones que nos precedieron por millones de años. En este momento, las probabilidades de que seamos la realidad base, la original, la primera, son abrumadoramente bajas. El principio de Copérnico no solo nos sacó del centro del espacio, podría estar sacándonos del centro de la realidad misma. Número 2. El fin del universo con un solo comando. Existe una idea dentro de la física moderna conocida como la decadencia del vacío. La mecánica cuántica describe el vacío del espacio no como un vacío verdadero, sino como un estado metaestable de energía mínima. Como una pelota descansando en un pequeño hueco en la ladera de una montaña, estable si no la perturbas, pero capaz de rodar hacia el abismo con el empujón adecuado. Si eso es cierto, en algún lugar del universo, en este preciso instante, podría estar iniciándose una transición de vacío. Una burbuja que se expande a la velocidad de la luz, reescribiendo las leyes de la física a su paso, borrando toda estructura compleja, toda materia, toda información a medida que avanza. No lo veríamos llegar, no habría señal de advertencia, simplemente de repente dejaría de existir todo lo que conocemos. Desde la perspectiva de una simulación, esto tiene una interpretación perfectamente literal. El universo podría terminar con un solo comando. Alguien o algo desde fuera de la simulación podría simplemente apagarla. No con una explosión ni con una contracción, con una instrucción. Y toda la información que constituye nuestra realidad, cada pensamiento, cada recuerdo, cada estructura física del cosmos, se borraría en un instante sin que nada dentro del sistema pudiera siquiera registrarlo. La decadencia del vacío sería, en términos de simulación, la pantalla poniéndose en negro. Y lo verdaderamente desconcertante es que no habría ninguna forma de distinguir entre las dos explicaciones desde dentro. Número 1. La evidencia más oscura. No puedes salir para comprobarlo. Aquí está el problema definitivo, la razón por la que esta hipótesis no puede ser refutada de forma limpia. Cualquier experimento que diseñes para detectar si vives en una simulación se ejecutaría dentro de esa simulación. Cualquier instrumento que construyas estaría fabricado con los mismos materiales simulados que todo lo demás. Cualquier dato que recojas sería generado por el mismo sistema que intentas examinar. Es como intentar descubrir si eres un personaje de un libro leyendo únicamente ese libro. Si el autor es lo suficientemente habilidoso, todo parecerá coherente. Los personajes tendrán historia, motivaciones, un mundo que parece extenderse más allá de las páginas, pero no importa cuánto exploren ese mundo, nunca podrán salir para verificar si existe algo más allá. Esta es la trampa perfecta. Si la hipótesis de la simulación es verdad, es casi imposible de probar desde dentro. Y si es falsa, sigue siendo casi imposible de descartar con las herramientas disponibles dentro de ella. Las únicas pistas que podríamos encontrar serían anomalías. Comportamientos extraños en los datos fundamentales de la realidad, límites en la resolución del universo, constantes físicas perfectamente ajustadas como parámetros de configuración escritos por alguien antes de ejecutar el programa, patrones en el comportamiento cuántico que sugieran optimización computacional, un universo que solo renderiza lo que está siendo observado. Las pistas que encontraríamos si viviéramos en una simulación son exactamente las pistas que ya hemos encontrado. El ajuste perfecto de las 26 constantes, el comportamiento cuántico dependiente del observador, la granularidad a la escala de Planck, el límite de velocidad de la luz, el principio holográfico, las anomalías inexplicables como el vacío de Boötes. Cada una puede tener una explicación dentro de la física estándar, pero también pueden ser, todas al mismo tiempo, la arquitectura visible de un sistema que alguien construyó, la infraestructura asomándose a través de las costuras de la realidad. No podemos salir para comprobarlo, y eso, por sí solo, ya debería darte mucho que pensar, porque si existiera una salida, ya la habríamos encontrado. Y si no existe ninguna, entonces la pregunta de qué somos realmente podría ser la más importante que nuestra especie ha formulado jamás.
Y también la única que no tiene garantía de respuesta desde dentro del sistema en el que estamos atrapados. Estas 12 razones no son pruebas, son grietas en la realidad, son los lugares donde el universo deja de comportarse exactamente como esperamos. Y cuando te detienes frente a todas ellas al mismo tiempo, la hipótesis de la simulación deja de parecer ciencia ficción. Empieza a parecerse, de forma inquietante, a la descripción más coherente de lo que somos. Si quieres seguir explorando estas preguntas, haz clic en el vídeo que aparece ahora en la pantalla.